¿Te has preguntado qué pasaría si viviéramos nuestra vida realmente como si fuera nuestro último día? ¿Te has preguntado qué pasaría si ocurriese un suceso tan grande en tu vida que fuera capaz de poner stop hasta 12 meses o más de tu vida con ella o él? Estas son preguntas que sin duda no se le plantearon a los protagonistas del día de hoy, Almut y Tobias, como también nunca se le plantean a la mayoría de seres humanos que pasan por situaciones similares y difíciles como a la que nos plantea esta película. Una razón más, sin duda, para aprovechar el tiempo que tenemos. Y bueno, de verdad, por acá en una nueva reseña, opinión crítica más de este canal, en donde recordar o vivir una nueva película de este estilo, ya sea de romance, aventura, que tiene como que esta situación de problemas difíciles y de hacer triste o de sacar lágrimas al espectador, siempre suelen llegar al corazón. Sean buenas o no en general las películas, porque estoy seguro de que todos hemos pasado por una situación difícil en la vida y es muy fácil que estas historias trágicas de drama y romance, pues uno pueda sentirse identificado o empatizar. Cualquiera que sea el problema que están viviendo nuestros protagonistas, ¿no? Pero obviamente eso atribuido a nuestra vida, como a título interpretativo. Y yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, obviamente si esta vez te digo, si lo quieres responder o si no, no pasa nada. ¿Cuál es la situación más difícil por la que has pasado en tu vida? Vaya pregunta, ¿no? Esta situación que te hizo decir y valorar el tiempo que tenemos. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo como siempre en la caja de comentarios. Dirigida por John Crowley, quien nos trajo ya hace más de 9 años Brooklyn, película incluso nominada al Oscar y que la vio brillar mundialmente a Saoirse Ronan, además de demostrar cómo las películas de romance y drama pueden siempre estar cerca del acecho de muchas categorías en los premios más codiciados. En esta ocasión llega con una historia en forma de rompecabezas. Sí, a los que no les gustan las historias que no son lineales, cada rato se van a estar agarrando la cabeza y diciendo otra vez me han sacado de este orden cronológico porque orden cronológico no hay, y otra vez ya no sé dónde me encuentro, y otra vez me movieron al pasado, al futuro en estos saltos temporales, y otra vez y otra vez y otra vez. Y esos saltos ni siquiera te los dice la película, no te avisa cuando hay un salto a otro, así que hay que estar atentos, como a lo que dice la hipnosis. Almut y Tobias tienen un encuentro inesperado que cambiará sus vidas para siempre. A través de momentos de su vida juntos, enamorándose, construyendo un hogar, formando una familia, se revela una verdad difícil que sacude los cimientos de su relación. Mientras emprenden un camino desafiante, aprenden a apreciar cada momento del recorrido inusual que ha tomado su historia de amor en este romance profundamente conmovedor a lo largo de una década, dirigido por el cineasta John Crowley. Bueno, la película iba a venderse por sí sola por vaya nombres de protagonistas pesos pesados del cine contemporáneo actual: Florence Pugh y Andrew Garfield. Andrew, quien venía de una actuación estelar y que le dio su nominación a varios premios por Tic Tic Boom, una dramatización parecida en regla al personaje que interpretaría en esta ocasión, solo que mucho más expresiva y emotiva en Tic Tic Boom. Y Florence Pugh, que viene haciendo un sinfín de variedad y versatilidad de papeles en películas tan mainstream como Duna Parte 2, Black Widow o por supuesto Oppenheimer. Pero más allá de los nombres, tengo que decir que esta historia me recordó por allá lejano, bueno, no sé qué año realmente, pero por allá cuando salió una historia entre grandes páginas de un libro, y evidentemente que también llegó a los cines en formato de película, llamada Bajo la misma estrella. Y digo solo me lo recordó, mas no lo aplicó. El tiempo que tenemos sigue la historia, como ya se mencionó, de una pareja que se conoce por circunstancias bastante extrañas. Tobias, en proceso de divorcio, aunque nunca conocemos ni vemos a su esposa anterior, solamente conocemos de hecho el fragmento de cómo se conocen en un hospital, tras que Almut atropelle por error a Tobias. Y es todo. Ni más ni menos que ese es el contexto inicial. Si de alguna manera todo el rompecabezas lo pusiéramos en orden, ese es el proceso de cómo se conocieron Almut y Tobias. Digamos que es complicado saber cómo le vas a explicar esta película a alguien que se la quieres contar con todo y spoilers, porque de tan fragmentada que está, y no me refiero a esta película, las secuencias cronológicas, que no son para nada cronológicas, terminan perdiendo su impacto por estos saltos brusquísimos que hay en el tiempo y sin explicación alguna. O sea, no me puedes poner una escena en donde se está lidiando con una enfermedad muy fuerte como es el cáncer y bastante triste en cómo lo aborda una pareja, literalmente la siguiente escena que sea una escena de súper sonrisas, todo diversión y la. No, dentro de esta sinfonía de momentos es evidente el mensaje que se lanza con el concepto del tiempo. Y esto me recuerda precisamente a una frase que hizo un personaje en la serie de Agatha, que realmente también ya tenemos la review. Bueno, cronológicamente, hablando de cronológicamente, creo que esto va antes que la review de Agatha, pero aquí la vamos a tener también en el canal, sobre que el tiempo es ilusativo, o como si fuera una ilusión que se puede vivir de momento a momento. Muchas veces eso no lo sabemos apreciar. La verdad no sé bien cómo lo dijo, pero era algo relacionado a eso. Simplemente tener que aprovechar el presente y vivir en él, vivir en el momento, y aferrarnos a aquello que más amamos sin importar qué tan mala pueda ser la situación.
Bueno, digamos que la narrativa de esta película se toma eso muy en serio. Y a pesar de que tenemos escenarios bastante bien construidos, me parece que el film peca demasiado de este recurso de querer retorcer tanto la cronología, haciéndolo para mal. Porque si me dices tú, y esto me lo confirmarán aquellos que ya vieron la película, si me das esta historia desmenuzada, con un poquito más de detalles, más de background de los personajes y también siendo lineal cronológicamente, quizás hubiera sido una historia más predecible. Pero joder, hubiera sido más bonita y emotiva. Y seguramente no solo de los críticos, sino de la audiencia hubiéramos tenido una mejor calificación de la que está recibiendo en estos momentos. Y de la que va a recibir aquí. ¿Sí o no? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Florence y Andrew. Ahí sí, no tengo nada que decir. La química desborda la pantalla y eso suma muchos puntos. Es una historia que, a pesar de como ya dijimos estar construida, empatizas rápidamente con los personajes. Y más si has pasado o alguien cercano ha pasado por una situación así. Además del tiempo, la película sabe expresar de manera excelente todas las etapas que tiene el proceso de tener y compartir tu vida con una pareja. Especialmente con un mensaje dirigido para aquellos de mediana edad que todavía no encuentran precisamente su media naranja, su otra mitad. Ay, no puedo hacerlo por el micrófono. Referencia. Sintiéndose en ocasiones una representación especial de cómo nos estresamos siempre por querer cumplir nuestras metas y propósitos personales porque parece que vivimos la vida a contrarreloj. Y la verdad es que sí, lamentablemente sí. Sí la vivimos así, no somos eternos. Y el concepto del tiempo en cada una de estas etapas, desde el querer dar el siguiente paso rápidamente al entrar en una relación porque ambos se gustan, hasta las peleas matrimoniales de querer hijos y el otro no, o bien luchar porque no pueden tener hijos cuando ahora sí los quieren. Y por supuesto, cómo se vive con una enfermedad terminal dentro de una pareja con o sin hijos. Y fíjense que a pesar de que había muchísimas mejores estrategias para que al final, cuando aparecen los créditos, no te sientas con un vacío de que realmente te faltó algo por ver o con ganas de ver más por ahí, ya que la película dura 107 minutos, que la verdad es lo ideal, pero se hace corta, debido de hecho a la montaña rusa de que ya no sabes ni dónde te encuentras y tienes la esperanza de que todavía te van a contar más. A pesar de todo eso, y aunque se intuía de que podría pasar o terminar como terminando lo que pasó tristemente al final, el film aún así tiene escenas que van desde lo divertidas, lo emotivas y lo realmente tristes por cómo el tiempo a veces se nos puede ir en banda y rapidísimo cuando nos preocupamos por otras cosas que no tienen que ver con el núcleo y el amor que se construyó en esa familia. Hay dos escenas en particular, una en una gasolinería y otra en la casa de Almond y Tobias, una discusión que me parece que son como dos clímax distintos dentro de una misma trama, de una misma travesía, que creo, de hecho, es el pico más alto de la película, porque realmente se puede sentir la tensión y en otra la emoción y frenetismo con la que está hecha. Y digo esto porque lamentablemente el final no es el pico más alto, es un hecho triste, sí, pero que de alguna manera ya se anticipaba y termina sintiéndose un final abrupto dentro de un desenlace descomprimido en varias secciones. No hay duda de que la moraleja del tiempo que tenemos queda aún así bastante clara, y gracias a los diversos matices que, eso sí, cada problema presentado en esta pareja desde su conocimiento hacia su despedida es ayudado por el mismo rompecabezas, porque las escenas aisladas te ayudan a entender los momentos duros por los que pasamos, diría que el 97% diría yo que de los humanos. Afortunado el que no pase por situaciones así. Y no digo específicamente la situación que se da en la película, sino que problemas cotidianos que nos dan en la vida real y a cualquier edad. Ya que a pesar de que sí le quitaremos algunos puntos por el hecho de la no buena sinergia que se formó más que nada con procesos internos de cómo contar la historia y en la cohesión, We Live in Time es una película que al finalizar deja la semilla plantada en ti sobre que la vida siempre se considerará muy corta, pero ya depende de ti mismo. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te quede aquí? Te enseña a cuáles deben ser tus prioridades y la actitud que debes tomar incluso con situaciones que involucran lo que para muchos puede ser una enfermedad sin retorno, abordando una relación de 10 años entre ambos protagonistas en diferentes etapas de su vida con unos saltos temporales hacia adelante y atrás reiterativos. Florence y Andrew ofrecen una química asombrosa que desborda empatía a través de la pantalla, logrando así su objetivo, la película, y despertando una sensación de un melodrama de tono clásico con momentos tanto emotivos, sorprendentes, reflectivos, tristes y divertidos, como la vida misma. Vivir el momento, chicos, es simplemente lo que podemos hacer ante una situación complicada. Enfrentarla de frente, porque recuerden que si nos vamos a ir de esta vida, al menos que nos recuerden luchando por nuestros sueños. Así es como será recordada la raza humana siempre, porque nosotros nunca nos rendimos cuando se trata de seguir adelante en la vida, no importa el tamaño de ese obstáculo. Así que con todo lo dicho a este film, yo por eso le doy 3 estrellas y media como calificación personal y es entretenido plus, pero es un buen entretenido plus, casi salta al siguiente nivel. Whether we like it or not, the clock is ticking.